Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de quiénes son, por lo menos en la previa, las selecciones que podrían llegar a ser candidatas para ganar la Copa América 2024. Es cierto que falta muchísimo, pero la realidad es que tampoco hay tantas selecciones, no hay tantos países como para poner como máximos candidatos, teniendo en cuenta, recordemos que son 16 naciones, 10 de la Conmebol y 6 de la CONCACAF, las que participarán en el certamen que se llevará a cabo entre junio y julio de este 2024. Y si bien es cierto que hay que esperar a ver cómo llega cada uno de los países a ese torneo en cuestión, la realidad es que los candidatos siempre en el inicio son básicamente los mismos. Sabemos cuáles son los países que tienen mejores jugadores en materia individual y que después, en base a lo colectivo, por lo hecho en las últimas temporadas, también podrían ir un poco más lejos en este importante certamen que se jugará luego de 3 años. En el 2021 se llevó a cabo en Brasil y ganó la selección argentina, que derrotó al combinado local en el encuentro definitivo. En este video vamos a apuntar más que nada a 6 selecciones que, por lo menos para mí, serían las máximas candidatas a quedarse con este trofeo. ¡Empecemos! Vamos a arrancar por los dos países que obviamente, por historia, por calidad individual de los jugadores, son las dos favoritas, por lo menos en la previa. Hay que tener en cuenta que el momento de Argentina es muy distinto al de Brasil. De hecho, el último partido entre ambas selecciones, hablando exclusivamente de los combinados nacionales mayores, fue triunfo para el albiceleste, que derrotó a la verde amarela en un encuentro verdaderamente histórico, porque le quitó un invicto jugando en condición de local por las eliminatorias sudamericanas. Por el lado de Argentina, se sabe que finalmente Lionel Scaloni, después de algunas dudas, va a continuar siendo el DT en este torneo y que seguramente siga por lo menos hasta fin de año, lo cual es una noticia muy positiva porque, claro está, el hecho de mantener al DT que ha sido campeón del mundo siempre le da un plus a un equipo, además teniendo en cuenta que Argentina solo ha perdido 2 de los últimos 50 partidos oficiales que ha disputado. Si a eso le sumamos que hoy por hoy tiene una calidad individual verdaderamente importante, hay muchos jugadores jóvenes que se repetirán de la obtención de la Copa del Mundo de Qatar, y además tenemos a los exitosos experimentados como lo son Lionel Messi, el último torneo que estará disputando Ángel Di María, ya confirmado por él mismo, no va a seguir jugando con Argentina una vez termine esta Copa América, y seguramente quiera volver a dejar su huella, teniendo en cuenta que marcó el gol que le dio al albiceleste la Copa del año 2021. Por el lado de Brasil, claramente hay una contraposición muy marcada en lo que respecta al juego colectivo, no tanto a lo que tiene que ver con las individualidades. Está claro que Argentina tiene a Messi y Brasil no va a tener, por ejemplo, a Neymar, pero después, si analizamos cada uno del resto de las posiciones, seguramente esté bastante más parejo de lo que creemos. Si bien es cierto que si analizamos lo colectivo, ahí sí Argentina saca una diferencia, porque Brasil de hecho acaba de despedir a su último entrenador, Fernando Diniz, quien realizaba la doble función entre ser el técnico de la selección y también el DT de Fluminense, ha dejado el cargo, y el nuevo entrenador es Dorival Júnior, un histórico y alguien que seguramente se merezca estar al frente de la selección brasileña por toda su trayectoria, pero en definitiva estamos hablando de un nuevo proceso que quizás no tiene como principal objetivo la Copa América de este 2024, sino que va más allá, rumbo al Mundial 2026. Se estarán cumpliendo 24 años de la última obtención de una Copa del Mundo para la pentacampeona, y por eso mismo seguramente quiera establecer un nuevo proyecto de ahora en más sin tener que cambiar nuevamente de DT. Además, y más allá del pésimo momento colectivo, no hay que dejar de lado que Brasil tiene futbolistas de una clase mundial verdaderamente por encima de la media del fútbol americano. Casemiro, Vinicius Junior, Rodrigo, Paquetá, Marquinhos, los dos arqueros, todos jugadores que juegan en el primer nivel en el fútbol europeo, y que obviamente eso catapulta a Brasil por encima de otras selecciones que a lo mejor futbolísticamente pueden estar en un mejor momento, pero que obviamente en materia individual Brasil está muy pero muy por encima. Debido a todo esto, si bien es cierto que Argentina me parece la máxima candidata, está claro que Brasil, no digo que le pise los talones, pero si hay que hacer un listado, claramente la verde amarela aparece en el segundo escalón. Obviamente también hay que tener en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver cómo van a llegar los mejores futbolistas a este torneo en cuestión, pero nunca se puede subestimar a Brasil. Por el lado de Argentina,
Anteriormente era la máxima candidata únicamente porque jugaba Messi, pero ahora le ha sumado muchísimos otros requisitos, tanto individuales como colectivos. Seguimos con las dos siguientes selecciones sudamericanas que quizás por actualidad y por momento podrían estar por encima de Brasil, que son Colombia y Uruguay. Por el lado del combinado cafetero es el único país invicto en las primeras 6 jornadas de las eliminatorias sudamericanas y ha comenzado un proceso con el entrenador argentino Néstor Lorenzo que parece que va para rato y que tiene como objetivo volver a coronar a Colombia en un torneo de esta importancia después de 23 años. Recordemos que la última Copa América que consiguió Colombia fue en el año 2001 jugando en condición de local, mientras que por el lado de Uruguay marcha segundo en las presentes clasificatorias sudamericanas y tiene un argumento más que importante que tiene que ver con haber derrotado tanto a Brasil como a Argentina en las últimas jornadas disputadas entre octubre y noviembre del año pasado. Además, otra selección que cuenta con un nuevo proyecto de entrenador, otro argentino, el histórico Marcelo Bielsa, es quien está al frente de la selección celeste. Y claro está, Uruguay también, por jerarquía individual, estará por encima de la mayoría de los países con la salvedad de Brasil y Argentina. Está claro que si también hacemos un 1 contra 1 entre Colombia y Uruguay, la realidad es que estaría todo muy parejo. Hoy, por actualidad, parecerían algunos futbolistas uruguayos estar un poquito mejor, pero hay que tener en cuenta que la selección colombiana está teniendo un muy buen presente y por eso también vale la pena mencionarlos como candidatos. Es un combinado que tiene un poderío ofensivo verdaderamente fantástico, reúne lo que es la experiencia de James Rodríguez con algunos nuevos futbolistas que están apareciendo, como los casos de Luis Díaz, como el caso también de John Arias, y por el lado de Uruguay algo básicamente parecido. Si bien es verdad que los históricos ya no forman parte, de hecho Luis Suárez fue convocado a la última doble fecha FIFA, pero en definitiva ni siquiera entró desde el banco de suplentes, mientras que jugadores como Darwin Núñez, como Ronald Araujo, son hoy por hoy de los mejores jugadores en sus respectivas posiciones en el fútbol europeo y obviamente eso jerarquiza al combinado celeste que quiere volver a coronarse después de 13 años. La última Copa América conseguida por la selección uruguaya fue en el año 2011 cuando el torneo se disputó en territorio argentino. Si bien es verdad que no estoy haciendo puntualmente un ranking, no es que estoy diciendo que Argentina es la máxima candidata, Brasil va segundo, Colombia y Uruguay tercero y cuarto, la verdad es que si analizamos a las 10 selecciones sudamericanas, las 4 favoritas deberían ser las 4 mencionadas. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Colombia no fue al último mundial, de hecho no jugó ni siquiera el repechaje, y selecciones como Ecuador y Perú estuvieron entre las 5 mejores. Pero por actualidad y por jerarquía individual me parece que el combinado cafetero debería estar un poco por encima, por lo menos en este momento. Como dije también al principio, faltan un par de meses para el arranque de la Copa América y no se puede vaticinar absolutamente nada. Siempre hay sorpresas y el hecho de que el certamen se juegue fuera de Sudamérica puede hacer que haya otras selecciones que aparezcan como sorpresas, a diferencia de lo que generalmente siempre pasa en estos torneos, en los cuales Argentina y Brasil se destacan por sobre los demás y después hay alguna que otra sorpresa. Perú fue finalista en el 2019, Chile ganó las ediciones del 2015 y del 2016, sin embargo, como no fue a los mundiales del 2018 y del 2022, uno no lo puede hoy por hoy poner en un lugar de favorito, sobre todo también porque las presentes eliminatorias está pasando por un mal momento y por eso me parece que sacando a Argentina y a Brasil, Colombia y Uruguay serían las dos siguientes en un ranking de máximos candidatos a llevarse el título. Y vamos ahora a hablar de las selecciones de la CONCACAF. Como ya todos sabemos, Estados Unidos y México suelen ser básicamente las dos selecciones que normalmente dominan el fútbol centro y norteamericano. Pero cada vez que tienen que enfrentarse a los combinados de Sudamérica, sufren muchísimo más de la cuenta. Esto se puede deber a varios factores, a que generalmente la competencia entre las selecciones de Norteamérica no es la misma a la hora de que se tengan que ver las caras con los combinados sudamericanos, que obviamente tienen una mayor jerarquía individual. Cuando a un equipo lo sacan de su zona de confort, enfrentándose a otros rivales más fuertes, lo más normal es que le cueste muchísimo esos encuentros. Sin embargo, lo lógico es que siendo local Estados Unidos tenga un plus. Eso sucede absolutamente con todos los países de todo el planeta y también a nivel clubes. Por eso mismo me parece que Estados Unidos, al ser hoy para muchos también el mejor seleccionado de la CONCACAF y a
a diferencia de lo que pasaba quizás hace 20 años, donde el combinado de Norteamérica no tenía jugadores en el fútbol europeo, hoy por hoy nos encontramos con muchísimos futbolistas nacidos en los Estados Unidos que juegan en algunos de los mejores equipos del mundo. Hay algunos en el fútbol italiano en Milan y Juventus, otro que juega en el Borussia Dortmund, en la Premier League también hay varios futbolistas de ese país en cuestión, y por eso mismo, más allá de la localía, Estados Unidos aparece como el país norteamericano más fuerte. Además hay que tener en cuenta que hasta la fecha FIFA de octubre, que fue cuando se cortó el ranking para sacar a los cabezas de serie, Estados Unidos y México, por ejemplo, estaban por encima de Uruguay, que hoy es cierto está por encima de la selección mexicana y sería cabeza de serie, pero como el corte se hizo hasta mediados del mes de octubre, en ese entonces Estados Unidos y México estaban por encima. Y por el lado justamente de los mexicanos, es verdad que si analizamos esto hace 15 años, México era indiscutiblemente la mejor selección de la CONCACAF, pero no había ningún tipo de duda, con futbolistas en los mejores equipos de España, con algunos otros en los mejores conjuntos italianos, y si bien es cierto que quedan todavía algunos jugadores bastante destacados en ciertos equipos del viejo continente, la paridad entre Estados Unidos y México se ha vuelto prácticamente total, y por esto mismo hoy, si bien México puede llegar a tener un plus sobre el resto de las selecciones, la realidad es que no parecería sacar tanta ventaja como sí lo hacía en anteriores años. Si a eso le sumamos, recordemos que los seleccionados de la CONCACAF no han jugado la Copa América ni en el 2021 ni en el 2019, de hecho la última edición en la cual los elencos de Norteamérica y de Centroamérica jugaron la Copa América fue justamente en el año 2016, que también se disputó en los Estados Unidos, por lo que vuelven a jugar esta edición después de muchísimo tiempo. México ha sido finalista del torneo en un par de ocasiones, ha llegado a semifinales en otras oportunidades, mientras que a Estados Unidos todavía le falta dar el salto en esta clase de certámenes. Todo parece indicar que si tenemos que meternos exclusivamente en la CONCACAF, estos dos países serían los máximos candidatos a pelearle a los 4 elencos sudamericanos que mencioné anteriormente. Es verdad que el mundial pasado, por ejemplo, también lo disputó Canadá, pero todavía ni siquiera está clasificado a la Copa América, porque debe jugar un repechaje contra Trinidad y Tobago en la fecha FIFA de marzo, y ahí recién podríamos deducir si se convierte o no en candidato. Por lo pronto, todo parecería indicar, como dije recién, que Estados Unidos y México están un escalón por encima del resto. Para cerrar y hacer un breve resumen, está claro que es medio complicado hoy por hoy dar un panorama tan extenso de quiénes son los máximos candidatos a quedarse con la Copa América. Estos 6 países que menciono en el video está claro que son los candidatos por simple deducción, teniendo en cuenta lo histórico que son la mayoría de las selecciones y también el nivel individual de los futbolistas que integran cada uno de estos equipos, porque después siempre hay sorpresas, es inevitable. Recordemos que a los cuartos de final, que es la segunda instancia de la Copa, clasifican 8 equipos, por lo que de estos 6 se van a sumar sí o sí 2 más que pueden llegar a ser más importantes, siempre y cuando estos 6 clasifiquen. A lo mejor alguno también queda fuera, ya ha pasado que en alguna que otra Copa América han quedado fuera en fase de grupos. De hecho, en la Copa América Centenario 2016, que fue la última que se jugó en Estados Unidos, quedaron afuera en fase de grupos Brasil y Uruguay, por lo que no hay que descartar que pueda llegar a pasar algo parecido, teniendo en cuenta que estos certámenes siempre suelen dar sorpresas y generan muchas expectativas en los hinchas.